Hola, buenas tardes, qué gusto verles nuevamente. Que estaba viendo mis horarios, estamos en tiempos perfectos. Gracias por la oportunidad que me das de compartir un poquito contigo estos aspectos. Vamos a hablar un poquito esta mañana de lo que es el tabernáculo. Básicamente son tres puntos claves. Vamos a tocar tres puntos importantes sobre lo que es el tabernáculo. A veces escuchamos hablar de tabernáculo, pero no sabemos si tiene una importancia fundamental para que nosotros estemos en ese tabernáculo, para poder tener armonía, paz, tranquilidad con nosotros, y entonces estar alumbrados por la luz interior que solamente habita en el tabernáculo. Rápidamente te voy a tratar de hacer un símil lo que es nuestro corazón, nuestro músculo cardíaco, donde se mueve toda la economía que lleva sangre a todo el organismo, como sabemos. Básicamente, así te lo diré en forma sencilla, que el corazón tiene una coraza exterior, o más bien que coraza una cubierta exterior que se llama pericardio, que es una membrana que está en la parte exterior del corazón. Después de esa membrana que se llama pericardio, que es muy importante el pericardio, sigue a continuación, de afuera hacia adentro viene lo que es propiamente el músculo cardíaco, el miocardio, la musculatura del tamaño así de un puño, que entonces hace una contracción y una relajación, ¿verdad? Este es músculo cardíaco. La parte externa sería pues pericardio, la parte intermedia sería nuestro músculo cardíaco. Y la parte interior, la parte que reviste, que no alcanzas a ver desde aquí, vendría siendo la piel que reviste mis dedos propiamente y la palma de mi mano. Eso es el endocardio. Peri alrededor, miocardio, músculo cardíaco, y en la parte interior está el endocardio. Y así se conforma igualmente el tabernáculo desde el desierto, cuando los hijos de Israel vagaban y vagaban. Había un atrio exterior, después había un lugar santo que estaba intermediariamente y después estaba el lugar santísimo donde habitaba la gloria divina. Exactamente nuestro corazón refleja muy bien lo que es el tabernáculo en tiempos del desierto. Y vamos a ver un poquito en forma midrashica, en forma metafórica, cómo nosotros a veces habitamos, más que estar en el endocardio, en la parte interior, vivimos nosotros en la parte exterior, que es el pericardio, y el pericardio se sabe muy bien que solamente acarrea enfermedades, ¿verdad? Si se altera la estructura del funcionamiento cardíaco, el pericardio afecta a todo e impide que el movimiento del músculo cardíaco se lleve a cabo en forma correcta. Es así más o menos la vida espiritual, el fluir de la vida espiritual, para que veas cómo se mueve esto y te des cuenta en qué parte vives. Si vives en la parte exterior del pericardio, si es la parte del pericardio en la parte exterior, si ahí vivieses tú, entonces estás privado de ver toda la riqueza que está adentro. Es un contacto continuo, el flujo continuo de vida que está en la sangre, porque dice la palabra, la Torah, que la vida de un ser humano en la sangre está. Entonces la parte más intensa, hablando de energía y de vivificación, que esté viva perfectamente, pues es el endocardio. Entonces vamos a hacer un símil así brevemente. Se me ocurrió esta mañana hacer un símil en tocante esto y lo voy a hacer, ¿verdad? En el capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 8, Génesis, que es Bereshit, dice el capítulo 8, ellos escucharon la voz de Dios tocante a Adán y Jabá, a quien tú conoces, o que es el nombre de Eva. Ellos escucharon la voz de Dios, de Adonai, escucharon la voz de Adonai, Dios, caminando en el jardín al tiempo de la brisa de la tarde. Qué bonito empieza este asunto. En el momento de la brisa de la tarde, ellos estaban en el jardín, ¿verdad? En el jardín del Edén. Todos sabemos lo que es el jardín del Edén. Así que el hombre y su mujer estaban ocultos de la presencia de Adonai, Dios, entre los árboles en el jardín. Ahí estaba Dios entre los árboles en el jardín. Adonai, Dios, lo llamó al hombre y le dijo, Where are you? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La primera pregunta que a ti te viene a la mente dice, pues ni modo que Dios no sepa dónde están sus hijos. Dios sabe muy bien dónde andamos y qué hacemos. Entonces, sin embargo, la forma de preguntarle a ellos, les dice, Where are you? ¿Dónde están ustedes? ¿Verdad? Te leeré rapidito esto, dice el verso 10. Y él contestó, le preguntaron a Adán, ¿verdad? Entonces
Él escuchó la voz en el jardín. Dice aquí, yo escuché tu voz en el jardín y yo estaba temeroso, porque yo estaba desnudo, así que me oculté. Estaba temeroso, se vio desnudo y se ocultó. Y ahí viene una serie de retóricas, de pláticas, que vienen las culpabilidades, que no vamos a tocar el punto de las culpabilidades, sino la posición donde estaba Adán. Adán, yo no te dejé ahí. Eso es realmente lo que significa. No es que Dios no sepa dónde está Adán, por supuesto que sabe muy bien dónde está Adán. Y le pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Bueno, queriendo decirle, yo no te dejé en el lugar de que estás ahí. No te dejé con el pensamiento ese de que estabas desnudo y de que estabas temeroso y de que tenías que ocultarte. Yo no te dejé en esa posición. Cuando estamos nosotros en la posición incorrecta, vienen esos pensamientos de temor, nos queremos ocultar y nos vemos desnudos, estamos desprotegidos perfectamente bien. Son tres cosas que suceden cuando no estamos en el lugar que debemos estar. Así de sencillo es, en forma midrashica, lo que te estoy tratando de explicar. Vamos a ver pues el tabernáculo en el jardín. En el capítulo, dijimos, en el capítulo 3 del verso 8 del pasaje o pasuk, como tú quieras decirle, en el capítulo 3 dice lo siguiente: en toda la escritura, durante toda la escritura, si tú ves la escritura completita, dice aquí el tabernáculo, que significa Mishkan. Mishkan es el tabernáculo, ¿verdad? Es un símbolo del deseo perpetuo de Adonai para habitar con su pueblo. Eso es lo que significa. Yo no te dejé ahí, Adán, y mi deseo es que siempre mi presencia perpetua esté contigo, es mi deseo, y para que yo habite contigo o con mi pueblo. Como un teólogo, Anthony Hoekema dice, los seres humanos reflejan a Dios, quien existe no como un ser solitario, sino como un ser en comunión. Fíjate cómo se va conformando la idea que estamos tratando de decir. Repitiendo lo que dice este teólogo, Anthony Hoekema, dice ahí, los seres humanos reflejan a Dios, quien existe no como un ser solitario, sino como un ser en comunión. Perdió la comunión, de acuerdo a lo que dice este autor, y de acuerdo a lo que dice Dios en el capítulo 3 de Génesis, ahí se perdió la comunión. Dios sintió o vio que había perdido esa comunicación, esa comunión con los seres amados, o el ser amado, que él había creado. Aquí le está hablando a Adán. Entonces Dios desea la comunión continua y constante con nosotros, pero no puede ser que la tengamos si no estamos en el lugar donde debemos de estar. Así para que lo entiendas. ¿Qué significa estar ahí en ese lugar? Significa paz, significa armonía, significa resplandor, ausencia completa de enfermedades, situaciones todas resolvibles, todas resueltas, y una paz y una vida inmejorable de estar en un lugar donde estás en la comunión con nuestro Dios. Eso es lo que está tratando de decir en esta porción. Dice aquí, bueno, mientras que uno puede asumir que la comunión entre Dios, entre la humanidad y Dios, empezó en el tabernáculo, siguiendo el éxodo de Israel desde Egipto y la tienda de reunión en los desiertos o en el desierto. Dios primero habitó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Todo el mundo sabe, o todo el mundo cree o piensa, pues está bien, de que hubo una comunión durante todo el trayecto o el tiempo que estuvieron en el desierto los hijos de Israel. Ahí siempre habitaba Dios con ellos, por eso la presencia del tabernáculo. Es donde Él les sabía que Él estaba. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada más acercarnos al tabernáculo, y sabíamos que Moisés tenía libre entrada al tabernáculo para traer la información fresca y completa para poder compartirla al resto de los hijos de Israel. Todo en su justa medida. La canopia, que son los árboles que estaban ahí rodeándolos a ellos inicialmente, pues reflejaban como la jupá, como un matrimonio perfecto entre nuestro Dios y los habitantes que ahí estaban, que era Adán y Jabá.
bajo la cual de esa jupá, de esos árboles que estaban, ellos estaban ahí abajo, es un sentido metafórico, bajo la cual de esa jupá, la relación crecía, proporcionaba un lugar íntimo para ellos y era un precursor para los lugares de habitación futura en los cuales Dios y la humanidad podrían tener comunión. Esto era un precursor. Nos estaba diciendo que así como se inició la creación respecto a Adán y Eva, así tenían que prevalecer ellos por todo el tiempo, ¿verdad? Entonces esto representa el jardín del Edén. Adán fue puesto en el jardín por Dios, eso viene en Génesis 2:5, para cultivarlo, dice la Torá. Para cultivarlo se relaciona con la palabra shomer, que la palabra hebrea es significativa para guardar. Cultivarlo significa guardarlo. Vamos, tenía que estar ahí Adán en el jardín del Edén para cultivarlo y para guardarlo, ¿verdad? Entonces, una vez mientras él estuviera ahí, a Adán lo habían dejado en un lugar, tenía que estar él perfectamente colocado ahí para que hubiese esa armonía de la que te hablé anteriormente. Y entonces tenía que observarlo, tenía que guardarlo y tenía que cultivarlo. Como su padre amado y protector de ellos, Adonai estaba con Adán y con Jabá, recordándoles que la comunión puede existir solo en relación con él. La única forma de tener una buena relación con nuestro Dios es estar colocados, como estamos viendo aquí, en el tabernáculo o lo que es el jardín de Edén. Siempre nuestro Dios ha querido estar ahí, en ese lugar, para comunicarse con nosotros. Y en el capítulo 33 también del libro de Éxodo, vamos a ver un poquito más avanzadamente la cosa y cómo está. Vamos a ver en el capítulo en Shemot, capítulo 33, vamos a ver en el verso 15 otra porción interesante. En el capítulo 33, verso 15 de Shemot, de Éxodo, dice lo siguiente. Desde el 14 vamos a decirle, él contestó, ponte tranquilo, está hablando Dios a Moisés. Ponte tranquilo, Moisés, mi presencia irá con nosotros, irá con vosotros. Mi presencia siempre estará con ustedes. Es el deseo. ¿Por qué? Porque Moshe le había dicho, bueno, lo dice en el verso 15, Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no hagas que nosotros nos movamos de aquí. Moisés sabía muy bien que tenía que tener la comunicación, la comunión, la compañía, la presencia habitante totalmente de ese ser que es nuestro Padre, que es Adonai, que es Dios. Entonces Moshe le contesta, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Recuérdate que ya Moisés había aprendido que había estado fuera de la presencia de Dios, fuera de la comunicación con Dios. Algunos años atrás quiso hacer las cosas a su manera y no le salieron y tuvo que hasta cometer un homicidio para salvar a uno de sus hermanos y tuvo que salir huyendo. Cuando la presencia de Dios no habita con nosotros, porque el estado perfecto de este ser divino es estar en comunión con su pueblo, al menos con su pueblo o al menos con el representante de su pueblo, como en este caso lo era Moisés. Ese es el estado perfecto de nuestro Dios. Dios está en tranquilo, no está en comodidad, sino está continuamente en compañía. Esa es la naturaleza divina, que siempre ha querido estar en compañía, en comunión, y nunca ha anhelado estar solo. Ese es nuestro Dios, que tenemos que entender que es la naturaleza de Dios, de que desea siempre estar en compañía con nosotros. Tocante al verso 33 capítulo 33, verso 15 del libro de Éxodo, es Yeshua, ya estamos hablando ahorita, vamos a invitar a Yeshua a este momento. Es Yeshua, el rey mesiánico, y Immanuel. Significa Immanuel, acá en la versión española, castellana dice Emmanuel, aquí dice la versión Immanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando la palabra Immanuel refleja o representa al Mesías, es que es el estado continuo y constante del deseo y el anhelo de nuestro Dios estar siempre en comunión. Por eso se llama Immanuel, Dios con nosotros. Eso viene
en los capítulos iniciales del libro de Isaías, ¿verdad? Entonces aquí. Entonces es Yeshua, el rey mesiánico, y él es Immanuel, o Emanuel, quien redime a su pueblo Israel, ¿verdad? Ya sea en el jardín del Edén, donde Dios buscaba la comunión con Adán y con Eva, como dice en Génesis 3:8. También en el desierto, eso viene en Éxodo 13:21, o en el tabernáculo en Jerusalén, eso viene en 1 Reyes capítulo 8, verso del 1 al 18. Entonces, es Dios un iniciador divino, fíjate, Él es el iniciador divino, quien persigue la relación de pacto con su creación. Él es el que inicia la relación de un pacto con su creación, de un pacto, una relación. Él ha pactado estar siempre con su pueblo, bajo las condiciones, por supuesto, que Él ponga para que nosotros entendamos cómo debemos vivir en comunión con Él, buscando habitar con ellos. Hay un libro que se llama The Creation to Completion, dice aquí, escrito por el Rabbi Russell Resnick, que es un rabino, escribe acerca de la presencia de Dios con ellos en la construcción del tabernáculo. Eso es lo que dice ahí. Rabbi Russell Resnick, en el libro que se llama Creation to Completion, escribe acerca de la presencia de Dios, la presencia divina, con ellos en la construcción del tabernáculo. Vamos a ver qué dice. Moisés imploró a Dios, o Moisés le implora a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. If your presence doesn't go with us, don't make us to go on from here. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, Dios. Moisés entendía muy bien lo que representaba y significaba, ¿verdad? Bien, entonces Moisés no puede envisionar a Israel, no puede imaginarse a Israel aparte de la presencia de Dios en medio de ellos. Es más importante a él, a Moisés, que la tierra prometida y la liberación misma. A Dios le importa más que la tierra prometida, más que la liberación del pueblo hebreo junto con él, le importa más la presencia divina misma. La petición de Moisés para el acompañamiento divino nos recuerda que la presencia del Espíritu es esencial para nosotros también. La presencia del Espíritu es esencial para nosotros, para que habite Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, más allá de todo lo que Dios dice, tan vital es que nosotros esperemos por Él simplemente para que Él esté con nosotros. Yo en mi persona no concibo compartir la palabra de Dios si Él no está, si no estoy en el tabernáculo donde puedes contemplar su gloria, su paz. Esto es un sentido espiritual, no es nada físico, lo hemos dicho. Entonces, no conviene salirnos. Bueno, ¿quién no se ha salido de la presencia divina? ¿Quién no ha apagado esa luz divina? En otras palabras, Pablo lo dice: no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención final. Fuimos sellados para el día de la redención final. Y aquí está más hablando que el Rey Mesías también es nuestro Redentor, y entonces nos saca de esa manera. Entonces, en cierto modo, el Espíritu Santo también tiene una función redentora. Redentora sin salirse, porque Él no se sale del lugar de la habitación donde habita. Ahora sí, repitiendo, espero no sea un pleonasmo lo que estoy diciendo. Él no se sale de la habitación. Es la habitación de Él en la que Él está cómodamente, porque así lo determinó, así lo designó, y es en el tabernáculo. Ahora, ¿cuál es el tabernáculo para nosotros, reflejado en esta época o en los tiempos en lo que la humanidad es invitada a tener comunión con Él? Pues somos nosotros el tabernáculo. Somos el tabernáculo de reunión donde Él se junta con nosotros mismos. Pero para que Él habite en nosotros, necesitamos reunir los requisitos. Y a veces, te digo que aunque no se vaya, se apaga. No contristéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. Luego entonces la gloria de Dios, la presencia divina y el Espíritu Santo es exactamente lo mismo, nada más que hablado en términos del Nuevo Testamento. Si no leemos el Nuevo Testamento, no vamos a entender
nada del Antiguo Testamento. Ese es mi pleito. A veces se me van las palabras de más, pero ese es mi pleito, que si no sabemos quién es Yeshua, nunca conoceremos a Adonai. Jamás lo conoceremos. Lo que nos aparta de Adonai es el pecado, y el que nos quita el pecado es Yeshua. Entonces, es una condición sine qua non. Condición sine qua non significa sin esto no y no y no. Es una condición para que habitemos nosotros junto con Él en comunión y para que Él esté en plenitud en el tabernáculo donde se reúna con nosotros, que nosotros estemos limpios y purificados de pecados. Vamos, tenemos que estar en continua comunicación, como te dije, en el endocardio, en la parte más íntima del corazón. Tenemos que estar continuamente bañados por la sangre o en comunicación constante y continua por la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, en la sangre está la vida, o la vida de una persona está en la sangre, y tú lo sabes. Una persona que no tiene una cantidad correcta, entre 5 y 6 litros de sangre en su economía humana, entonces no tiene buenos pensamientos, su presión arterial se baja, sus emociones se alteran, está debilitado, no tiene plenitud, no tiene fuerza, se enferma y no tiene nada. Es así exactamente lo que sucede. Entonces, si vamos a estar en el tabernáculo, nosotros también tenemos que estar lavados y purificados para participar de la santidad, para participar de la perfección, de la pureza, de la santidad que habita en ese lugar. Yeshua lo que hace es nos lleva a ese lugar. Nosotros no podemos entrar por nosotros mismos. Yeshua es el precursor para entrar a ese lugar. Es ese lugar santísimo. Solamente Él habita en ese lugar porque Él es divino. Después hablaremos más detalles. Pero Él es el que nos lleva en sí mismo. Somos el cuerpo de Él y nos lleva al lugar donde todo es perfecto. Así que sin ser perfectos podemos llegar a ser perfectos. Nosotros, bajo la cobertura y bajo la invitación de Él y bajo la transportación de Él, en lugar de habitar etimológicamente o imaginativamente o metafóricamente o mitráshicamente en el pericardio, que es la parte externa, pues Él nos lleva a la parte interior, donde ahí podemos tener una vida plena y constante. La presencia de Dios en la vida del creyente demanda, lo que yo te decía anteriormente, la presencia de Dios en la vida del creyente demanda una vida apartada y dedicada. Una vida apartada y dedicada a Él. Así, acercando o invitando a la imagen del tabernáculo, Shaul, que es Saulo de Tarso, que es Pablo, el apóstol Pablo, o el rabino Pablo, como quieras tú decirle, Shaul explica que el cuerpo físico de uno es literalmente el lugar de habitación del Espíritu de Dios en la vida de uno. Vuelvo a repetir, eso es 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Si no leo el Nuevo Testamento, no puedo conectar lo que estoy aprendiendo, lo que Torah me está enseñando, la Torah, ¿sí? La Torah del Señor, lo que Él me está enseñando me queda muy claro si voy y cojo algunos elementos del Nuevo Pacto. Tomo algunos elementos del Nuevo Pacto y me queda más claro. Aquí entonces, así, en la invitada a la imagen del tabernáculo, Shaul, que es Pablo, explica que el cuerpo físico de uno es literalmente el lugar de habitación. El cuerpo físico de uno es el lugar de habitación, que es el tabernáculo del Espíritu de Dios en la vida de uno. 1 Corintios 6, 19. Somos el tabernáculo o somos el templo. Tabernáculo es lo mismo que templo. Somos el templo del Dios viviente, para que podamos entender este tipo de cosas. En Éxodo 40, 34, 38, que ahorita lo veremos a continuación, la manifestación de la presencia de Dios con su pueblo fue revelada por una nube, era revelada por una nube que cubría la tienda de reunión. Había una nube, lo sabemos nosotros, en esa tienda de reunión, Moisés fue impedido de entrar en ella debido a que la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En algunas ocasiones, cuando la gloria del Señor llenaba el tabernáculo, eso impedía que Moisés entrara a ese lugar. Si Moisés fuese impedido para entrar a ese lugar, en el tabernáculo de reunión donde la gloria divina se manifestaba a través de una nube, si él era impedido de entrar con toda la santidad y la pureza que tenía,
pues cuánto más nosotros que estamos ahora aprendiendo cómo podemos entrar. Entonces no conviene, o entendamos que a veces nos quedamos fuera, como Moisés mismo se quedó fuera en algunas ocasiones, ¿verdad? Por esta razón el tabernáculo es un modelo de la habitación de Dios de la habitación anhelante de Dios con su pueblo. Entonces el tabernáculo es un modelo de la habitación así deseosa de Dios con su pueblo. El deseo de Dios ha sido siempre hacer su habitación con su pueblo, como te dijimos. Pero como siervos del Altísimo, los creyentes deben del mismo modo guiar sus vidas dignas del Evangelio de Yeshua. Si tú quieres ser sanado, no vas a ser sanado en el atrio exterior ni en el lugar santo. Tú vas a ser sanado en el lugar santísimo. Cuando la mujer que tocó el manto de Yeshua entró inmediatamente al lugar santísimo donde fluye la vida, porque ahí está la sangre que proporciona esa vida. Cuando toca el manto o el tzitzit, que ya te lo he dicho en otras ocasiones, entra inmediatamente. ¿Qué es lo que la hace entrar ahí? La fe tan poderosa que tuvo ella para que al momento de tocar el tzitzit del Mesías, que representaba la santidad, el lugar santísimo, ella inmediatamente entra en el lugar donde podía recibir la sanación. A veces nos preguntamos que la gente ora por nosotros y que no somos restaurados, no somos sanados, no sentimos nada y no sucede nada, no ocurre nada. No es culpa del sanador, ni tampoco es culpa siquiera del que está orando por ti. Nosotros tenemos que introspeccionar y estar bien, de veras, con la completa seguridad, con la completa confianza de que al tocar el tzitzit, que es el lugar santísimo, porque representa las mitzvot, la obediencia a los mandamientos, en forma perfecta, entonces podemos entrar al cuerpo interior del Mesías, que es la gloria divina, la que habita ahí, y donde vienen destellos de luz. Es una ráfaga de luz esplendorosa, con una energía potencialmente elevada, suficientemente para sanar cualquier enfermedad y hasta resucitar un muerto. Entonces es la forma en la que el Mesías opera. Necesitamos al Mesías para poder recibir todo esto. El mismo judaísmo necesita al Mesías. Necesita por fuerza al Mesías. Porque no es exterior el asunto, sino es algo interior. La circuncisión es la del corazón. El único lugar que está circuncidado en el Padre Eterno es el endocardio. Yo tengo que participar de la circuncisión del Mesías. Es la única circuncisión que vale delante de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Qué representa la circuncisión? Representa la purificación de mis pecados. El prepucio representa a mi viejo hombre y sus deseos naturales. Y cuando soy circuncidado, cuando el prepucio me es cortado, entonces mi naturaleza vieja, pecaminosa es completamente eliminada y ya no hay nada interpuesto entre la capacidad divina de sanar a un ser humano y el ser humano que se acerca. Entonces la circuncisión que cuenta desde la perspectiva divina, solamente la circuncisión del corazón. Hay muchas citas en el Antiguo Pacto, muchísimas. La circuncisión que alaba a nuestro Padre es la circuncisión interior, la del Mesías. Ya él fue circuncidado al 8º día. Ya no tienes tú que circuncidarte. Si eres judío, sigue la regla abrámica. Sigue el pacto abrámico. Por supuesto que sí, pero si eres gentil, no tienes ninguna necesidad de circuncidarte. Y si tú te circuncidas, estás obligado a guardar todos los 613 mitzvot de Torah. Y no vas a poder hacerlo, porque el mismo judío no puede cumplir los 613 mitzvot de Torah. ¿Por qué? Porque no hay templo, no hay sacrificios humanos, no hay sacrificios de animalitos y tampoco hay sacerdotes de la línea de ese tiempo, no hay templo. Entonces, ¿cómo vamos a ser purificados?
Acuérdate que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre. Te estoy hablando en forma muy, muy general. Y finalmente nos vamos al capítulo 40 del mismo libro de Éxodo, que es Shemot, y vamos a leer poquito nada más del 40, del 33 al 35. ¿Qué dice el 33? Dice, finalmente le están hablando a Moisés cómo tenía que erigir el tabernáculo. Finalmente tenía que, alrededor del tabernáculo tenía que hacer una limitación importante del mismo, y el altar, y poner la pantalla para la entrada a esa parte exterior, ¿verdad? Entonces déjame, si te leo un poquito más en español, va a ser un poquito mejor. En Éxodo 33, rapidito, vamos a hablar en español porque es Éxodo, aquí es Éxodo 33. Bueno, si tú quieres en hebreo es, ya sabes, es Shemot. En el capítulo 33 vamos a ver, en el 35 vamos a ver para adelante, dice aquí, en el 35, me perdí un poquito, voy a ver aquí lo que me está diciendo, perdón, es 40, 33, 35, 40 del libro de Éxodo, del 40 del 33, dice aquí, finalmente erigió el atrio, es una separación. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Una cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Nosotros tenemos que construir el tabernáculo. Aquí Moisés lo está construyendo el tabernáculo, por supuesto bajo la directiva divina y por supuesto bajo la ayuda divina. Pero el que construyó el tabernáculo fue Moisés. ¿Cómo vamos a construir el tabernáculo nosotros? Sí, con la ayuda divina, por supuesto. Pero nosotros lo vamos a hacer con nuestra conducta que le agrade a Él. Supongo que Él quiere vivir en un lugar cómodo, en un lugar purificado, en un lugar donde Él pueda cómodamente habitar y habitar entre nosotros y transmitir sus directivas y su fuerte presencia. Entonces dice aquí en el verso que sigue, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llegó al tabernáculo. El tabernáculo del templo fue llenado con la gloria de Adonai. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llevaba. ¿Qué significa que no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba? Bueno, nosotros no tenemos mucha capacidad para poder ocupar ese lugar. Ese lugar solamente puede estar ocupado por la gloria divina, ¿verdad? Y entonces no podía entrar Moisés. Ahora, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Cuando esa nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, empezaban a hacer sus viajes cuando la nube se movía. Acuérdate que esa nube es el Espíritu del Dios viviente, el que nos dirige hacia dónde tenemos que ir, bajo qué condiciones, en qué momento. Entonces tenemos que conocer el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh para el judaísmo, y entender cuándo debemos movernos y cómo debemos movernos. Entonces, pues, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. A mí sí me gustaría en mi vida personal estar completamente dependiente del fluir del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios, quédate aquí sentado y mientras yo no me mueva, no te muevas, eso es igual a obediencia. A veces vamos y corremos a otros lados, a mí me ha pasado muchas veces, y bueno, no hay éxito. Nuestros pensamientos nos traicionan, pensamos mal y nos dirigimos hacia lugares donde no podemos ir y pues nos alejamos. Aunque Él es tan bueno y no permite que caigamos en exilios, ni en ataduras, ni en magulladoras, ni en aflicciones, ni en problemas, Él nos acompaña, pero no es el plan que Él ha determinado. A veces somos nosotros los que nos apartamos y entonces se le cuesta trabajo. Va por nosotros, por amor a Él mismo,
Y entonces nos enseña que nos equivocamos y nos mete al lugar de reunión otra vez, donde Él es Dios plenamente. Yo no sé si Él era Dios en el exilio, ¿eh? Yo no sé si tenía los poderes para hacer cosas, pero ellos no tenían ganas de hacer nada. Cuando estaban bajo exilio, por ejemplo, en Babilonia, cuando estaban con los medopersas, o con el imperio de los medos y de los persas, o también en Babilonia, como te dije, entonces yo no sé si Dios podía moverse a plenitud y no les daban ganas ni de tocar la guitarra, ni de tocar las arpas, ni de cantar, ni de nada. ¿Cómo vamos a cantar si estamos en tierra extraña? Se te quitan las ganas de todo cuando tú estás en una tierra extraña. Aunque no te muevas y estés físicamente en un lugar, si tus pensamientos no están acordes con lo divino, Pablo nos dice mucho de eso, que los pensamientos son puros, sean dignos, sean de alabanza, sean de plenitud, que en esto tengamos un pensamiento. Un pensamiento anormal puede apagar el espíritu del Dios viviente y entonces sentir que estamos en la oscuridad y entonces le decimos nosotros, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Él nunca te va a responder ¿dónde estás? Él te va a decir, más bien, ¿dónde estás tú? Como le dijo a Adán. Adán, ¿dónde estás? Yo no te dejé ahí. Yo te dejé en el lugar de la obediencia. No comas de este árbol. Entonces sabemos, a veces comemos de ese árbol sin darnos cuenta. Todos nos ha pasado, ¿eh? A mí como 20,000 veces me ha pasado. He estado fuera, he estado comiendo otro árbol. Entonces me doy cuenta, mi espíritu inmediatamente me avisa y me dice que estoy haciendo algo incorrecto. Pues sí, la presencia de Dios no se va, pero se apaga. O cae en exilio, un exilio espiritual. Nunca he escuchado esto. Analízalo, medítalo, cotéjalo con quien tú quieras y un exilio espiritual. La gloria divina, ahí está, pero no funciona. Ahí está la gloria divina, pero no funciona. En un término que tú me entiendes, ¿verdad? Entonces leímos lo que sucedía aquí en estos versos. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. En una forma natural, él se expresaba en esos tiempos. En ese tiempo no se hablaba del Espíritu Santo. Los 600,000 que estaban por ahí, algunos tienen otras cifras, un poco mayores, hasta 1,000,000, no se hablaba de Ruach HaKodesh, se hablaba de algo natural. Si estaba la nube divina en el tabernáculo quieta y no se movía, ellos tampoco se movían. Pero si la nube se movía, se alzaba, ellos iban también. Se alzaba, a lo mejor me está llegando esto que te lo voy a compartir también. Se alzaba, quiere decir que era más visible la nube, se alzaba a un nivel más bueno, es perfecto, como lo hemos dicho, se alzaba en un nivel donde todo mundo podía verle con estos ojos y entonces se movían. Cuando el Ruach HaKodesh está en intensidad en ti, está en plenitud en ti, todas tus oraciones van a ser escuchadas. Pero si la nube está en su lugar quietamente y no permite que te muevas, también esas oraciones tienen que ser definidas, determinadas y dirigidas por el Espíritu del Dios viviente. Si no, no va a funcionar nada. Si no, todo va a ser desde una parte exterior y no es en el endocardio que te decía al inicio y entonces no va a haber resultados. Para que una cosa funcione en perfección, bueno, su misericordia Él puede hacerlo a veces. Cuando estamos bebés en esto, vamos y nos responde muchas de las peticiones que hacemos. Pero cuando ya estamos maduros, no tan fácilmente Él responde. Responde hasta que hemos cumplido los requisitos nosotros para que Él pueda, requisitos que Él mismo nos enseñó, requisitos que ya obedecimos, requisitos que ya aprendimos para que Él pueda hacer su labor divina, que solamente Él sabe hacerla. Entonces nos necesita Él hasta para un milagro. Nos necesita también como esas personas que recibieron sanidades, sanaciones, como el mismo Lázaro y todo la viuda de Naín, su niño también que ha resucitado y ese tipo de cosas. Entonces hay condiciones para que Él pueda sanar a una persona. Así, yo te lo comparto en esta mañana. Y si me da tiempo, rápidamente en estos minutos, te voy a leer todo el resultado, todo lo que dice aquí, que es un poquito más, en 3 minutos lo hago. Éxodo 40, 33, 35. La revelación central a la revelación de Dios, del mismo y de la imagen invitada aquí sobre la eternidad del tabernáculo, que es el Mishkan, donde desde el inicio de la creación Adonai ha buscado
comunicarse con la humanidad, aunque la humanidad está separada por él por el pecado. La humanidad está separada de él por el pecado. Adonai proveyó, o de proveer, del verbo proveer, dos cosas: su instrucción, que es la Torá, y profetas, y los profetas para el propósito de llamar a Israel para regresar, de tal manera que él pueda habitar en ellos. El pueblo de Israel necesita ser lavados por la sangre del Mesías para poder entrar al tabernáculo de reunión y obtener todas las riquezas que allí están, según esto. En el siglo XIII, eso te va a encantar, si tú tienes conceptos judíos te va a encantar, porque hablamos aquí de Maimónides, que tú conoces. A ver qué dice Maimónides. En el capítulo 13, un sabio judío y escolar, Nachmanides, se refirió aquí al libro de Éxodo como el libro de la redención. No toma nota, Yeshua es el redentor que envió el Padre. Entonces aquí también Maimónides, o Nachmanides más bien, como se llama aquí, el libro de la redención, recordando a sus lectores que él empezó con el registro de la deliberación de Dios por su pueblo. Entonces terminó con el establecimiento del tabernáculo, que es el lugar de habitación. Primero los redime, primero los purifica, los santifica, los perfecciona y entonces los mete al lugar de habitación, que es el tabernáculo, en el desierto y la manifestación de su gloria, ¿verdad? Es por esta razón que una vez que el tabernáculo fue edificado, la gloria de Adonai llenaba el templo, la tienda de reunión, y Moisés era incapaz de entrar debido a la presencia tan explosiva, overwhelming, tan aplastante, tan determinante, tan intensa de nuestro Dios. Por eso el mismo Moisés no entraba ahí. Bien. Vamos a dejarlo pendiente este comentario, porque sería un comentario mío personal y a lo mejor no checa con la realidad. Por eso me excuso, por eso me limito a no hacer ningún comentario, porque Moisés no entraba, porque la gloria divina estaba ahí. A veces la gloria divina está en nuestras vidas. Si ahorita llegase, por ejemplo, la gloria divina en este momento, lo primero que sucedería es que yo me postrara. Segundo, que me callara y dijera, tercer lugar, no soy digno de estar en este lugar ante tanta presencia, ante tanta santidad. Así lo dijo Isaías, no soy digno de estar aquí, voy a morir seguramente. Entonces sucederían esas tres cosas que te dije. Entonces, la Shekinah de Dios, que es la divina presencia, guiaba a los hijos de Israel por una columna, ya dijimos, de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Entonces la devoción a Dios, la devoción de Dios a Israel es contundente, striking, contundente, porque la nube de Adonai estaba encima del tabernáculo durante el día y el fuego estaba en la nube durante la noche. Así que toda la casa de Israel podía verlo a través en todos sus viajes. Toda la casa de Israel podía verlo. Ahora nosotros no podemos ver todos la gloria divina si no estamos en plenitud. Por eso nos equivocamos continua y constantemente. En ese tiempo había mucha dispensación de parte del Espíritu Divino y entonces todo mundo veía la gloria divina. Aunque hayan sido rebeldes, como la misma Torah lo dice, yo no lo digo, la misma Torah, ellos podían contemplar la gloria divina y podían ver la nube en el día y el fuego en la noche. Esto es comparado a 1.33 de Deuteronomio también, donde Adonai le mostró a Israel por cuál camino ellos deberían de ir. Rashi, yo sé que te gusta mucho Rashi, y tiene Rashi muchas buenas, igual que Nachmanides. Rashi pinta la gloria divina como el Ruach HaKodesh. ¿Habías escuchado eso? Que el mismo Rashi del siglo XI era un rabino intenso, probablemente de los mejores comentaristas judíos del siglo XI en Francia. Aquí dice que Rashi pinta la divina presencia como el Ruach HaKodesh. ¿Sabes quién es el Ruach HaKodesh? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a llegar a tu vida si no reconoces la condición sine qua non. Para conocer el Espíritu Santo es que reconozcas al Mesías y que el Mesías habita en ti. Él lo dijo, yo me voy, pero vendrá el Consolador.
Nos conviene que yo me vaya porque vendrá el Comforter, el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes la plenitud divina porque estás purificado de tus pecados, estás lavado y como regalo a tu obediencia, Él te da el Espíritu Santo, que Él es la garantía, tu sello de garantía para el día de la redención final. Si no tienes a Yeshua como Salvador, no tienes al Espíritu Santo y no tienes el garantizador para el día final. No te estoy hablando de plenitud del Espíritu Santo porque hay una lucha en los grupos cristianos en que quién tiene la plenitud y no la necesitan y así. No me estoy metiendo con eso. Solamente te estoy diciendo que el día de la redención final, el garantizador con el que fuiste sellado es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Entonces es importantísimo que lo tengamos. Y el mismo Rashi dice aquí, que yo te decía, de que me estoy comentando lo que estaba yo comentando anteriormente. Aquí Rashi pinta la divina presencia como el Ruach HaKodesh, quien actúa como mensajero de Israel mientras los guiaba a ellos al lugar donde ellos deberían. Dice Rashi que el Espíritu Santo es el mensajero de Israel mientras que eran guiados al lugar que debían ir. Finalmente, tal imagen es reminiscente de un pastor quien mira sobre sus ovejas o las cuida día y noche. Así que el Espíritu Santo aquí también es el pastor. Pues es lo mismo. Yeshua dijo, Él recordará, Él tomará de lo mío y os recordará lo que yo les dije. Así que el Espíritu Santo también es un pastor, igual que Yeshua. Entonces, del mismo modo, tanto como mensajero y como guía, desde el tabernáculo de la divina presencia de Adonai, así guiaba a Israel hacia sí mismo durante los 40 años del desierto. Como las escrituras muestran, ya sea en la manifestación de una nube en la noche o por una columna durante el día, Adonai ha siempre recordado fielmente, no recordado, sino remain, ha sido siempre o ha permanecido fiel a su pueblo Israel y no romperá el pacto con ellos. No romperá el pacto con ellos. Pues mi enseñanza de esta tarde, espero que disfrutes y que hayas tenido una tarde rica. Gracias por esta enseñanza. Me despido de ti, que tengas un extraordinario Shabbat Shalom y mañana comentaremos la parashá correspondiente a este Shabbat. Shalom, gusto en verte, que la pases bien.